canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información vital e importante. Y vayamos nuevamente a la crisis en Irán. Más allá de lo que ha escuchado aquí o por allá, miren, vayamos a hechos, noticias e información importante, lo que hay detrás de ellos y quiénes son los interesados en esta crisis y en esta guerra. Como siempre lo ha hecho su servidor Ubaldo Quiñones. Yo les había advertido en diferentes videos que quienes estaban detrás de todo esto era Israel y Saudi Arabia. Porque si logran llevar a Estados Unidos y a Irán a una confrontación, y estos logran debilitarse militarmente, pese a las vidas que pudieran perder, económicamente perderían cientos y miles de billones de dólares inmediatamente, entonces, ¿quiénes salen ganando en ese aspecto? Israel y Saudi Arabia, puesto que se quedan como los grandes dominantes de toda la región, imponiendo las condiciones sobre todas y cada una de las naciones en Medio Oriente, que es al final lo que pretende Israel y lo que pretende Saudi Arabia. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero vayamos a los hechos y noticias importantes para que vayan entendiendo que esto es una realidad. Mire, por ejemplo, un representante del gobierno de la monarquía de Saudi Arabia afirma lo siguiente, ¿ok? Y hablo del señor Adel Al-Jubeir, que representa precisamente, que es parte del gobierno de Saudi Arabia, bueno, de la monarquía, porque allá no hay gobierno. Dice lo siguiente: el gobierno de Saudi Arabia está presionando, sobornando de manera muy intensa al gobierno de Inglaterra para que estos lancen un ataque en contra de Irán, muy en especial a su sistema de defensa. O sea, Saudi Arabia está sobornando, está pusheando, está presionando a Inglaterra para que vaya y lance un ataque, apoye a Estados Unidos o convenza a Estados Unidos para que lancen un ataque en contra de Irán. Ahí está, lo dice un representante del gobierno precisamente de Saudi Arabia. 22 de junio, el señor John Bolton, secretario de Seguridad del Interior, arriba precisamente a Israel. ¿A qué va el señor John Bolton, secretario de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, a Israel este 22 de junio? Bueno, a recibir las órdenes que tenga de la Mossad o del mismo gobierno del señor Benjamin Netanyahu para que continúen su retórica, su presión en contra de Irán hasta hacerlo o llevarlo a un conflicto. Ahora va entendiendo, aquí está la noticia, ahí va entendiendo. El general, y aquí va, miren, para aquellos que piensan que esto va a ser sencillo. El comandante en jefe de las Fuerzas Especiales de la Guardia Revolucionaria iraní, general Amir Hajizadeh, advierte que los objetivos militares de Irán para Estados Unidos son todas sus bases militares, incluyendo el portaaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln, que se encuentra precisamente en la región. O sea que para Irán, las fuerzas revolucionarias iraníes, todos los objetivos que tiene o todas las bases militares que Estados Unidos posee en la región son un objetivo militar en caso de conflicto. ¿Ven? En caso de conflicto. Todo esto inició precisamente después del derribo. Todo esto empezó desde este pasado 20 de junio. Cuando Irán derribó precisamente al dron, a una de las máximas creaciones, el titán de las creaciones de Estados Unidos, el dron RQ-4A Global Hawk, que es uno de los drones más grandes, más firmes, más fuertes, que es su máxima creación de Estados Unidos y fue derribado por un misil iraní. Ahora, vayamos a puntos interesantes aquí. El gobierno de los Estados Unidos afirma que su drone RQ-4A Global Hawk estaba en aguas internacionales, digamos en espacio aéreo internacional. El gobierno de Irán afirma que había penetrado su espacio aéreo. El gobierno del Pentágono o el Pentágono afirma que el avión derribado, precisamente este dron derribado, no fue derribado por un arma de Irán, por un misil iraní. Fue derribado por un sistema de defensa ruso. El S-125. El S-125 fue el que derribó ese supuesto dron. El gobierno de Irán afirma que el dron fue derribado precisamente con uno de sus, digamos, sistemas de defensa domésticos, y estoy hablando del Cordad
del Cordad 3. O sea, ve cómo están jugando con la gente. Ellos dicen, Estados Unidos dice que estaba en el espacio internacional. Irán, que estaba violando ese espacio aéreo. Estados Unidos, que fue derribado por un sistema de defensa ruso, que es el S-125. Irán, que es el Cosad 3, que fue el que derribó precisamente ese avión. Pero más allá de lo que diga uno u otro, porque cada quien va a defender su historia, más allá de todo esto, aquí vayamos a los puntos fuertes. Quienes están detrás, ya se lo dije, está por un lado está por un lado Israel y por el otro lado está Saudi Arabia. Son los únicos realmente interesados en una guerra en contra de Irán. Pero ¿por qué Estados Unidos no puede intervenir en Irán? ¿Por qué es imposible, y si lo hace será una catástrofe para el mundo entero? Aquí le va nuevamente. Para empezar, Estados Unidos está luchando aún, tiene bases militares en Irak. El gobierno iraquí, el parlamento iraquí, ha pasado una ley en el Senado en la cual ya todo el gobierno de Irán le exige la salida de sus bases militares o el personal militar de Estados Unidos de Irak. Les han pedido su salida. Estados Unidos no ha entendido, pero ya hay una ley que, bajo la ley, si el gobierno la quiere aplicar, puede expulsarlos. El movimiento de resistencia libanés Hezbollah de Irak afirma que si el gobierno de Estados Unidos no sale pronto de la región, estos atacarán o lanzarán una guerra en contra de Estados Unidos dentro del territorio de Irak. Eso por un lado. Irak queda fuera de este juego, puesto que el gobierno de Irak ha advertido al gobierno de Estados Unidos que no permitirá utilizar su territorio para lanzar un ataque en contra de Irán. O sea, ahí está cerrada la puerta. Tiene bases militares ilegales en Siria. Si hubiera un conflicto en contra de Irán, el gobierno de Irak iría en contra de Estados Unidos si utiliza su espacio aéreo o si utiliza sus bases militares para atacar a Irán. ¿Entiende? En Siria, como está luchando en contra del gobierno de Bashar al-Assad, hay personal tanto de Hezbollah, hay personal de Irán, y por lo tanto, si Estados Unidos lanza un ataque en contra de Irán, también el gobierno del mismo Siria, del señor Bashar al-Assad, Hezbollah e Irán podrían atacar directamente las bases militares de Estados Unidos que se encuentran de manera ilegítima en territorio sirio, puesto que ya sería una guerra en contra de Irán, de un socio, amigo y aliado de Siria. Ese otro punto, Estados Unidos ahí pone en peligro todas sus operaciones. Las pone también en peligro allá en Irak. Pero es que Irán cuenta precisamente con el apoyo de Turquía, cuenta con el apoyo de Irak, cuenta con el apoyo de Siria, cuenta con el apoyo precisamente del mismo, del mismo Líbano y de la resistencia palestina, de Hamas y todos y cada uno de los diferentes grupos de resistencia en toda la región. Por lo tanto, todos estos apoyarían directamente al gobierno de Irán y crearían un conflicto a gran escala y ataques en contra de todas y cada una de las diferentes instalaciones militares del gobierno de Estados Unidos, así también como de sus socios, amigos y aliados. O sea, se le convertiría prácticamente todo Medio Oriente en un infierno. Que el gobierno del señor Donald Trump decidió detener precisamente 10 minutos antes de que iniciaran los ataques en contra de Irán, no lo hizo por miedo. Según las diferentes analistas, el Pentágono le afirmó al señor Donald Trump cuando estaban a punto de lanzar el ataque: ok, van a lanzar un ataque, pero no sabemos cuál será la respuesta de Irán, ni cómo responderá, ni las consecuencias. Y mire, el ex jefe precisamente de la Mossad, y el señor Shabtai Shabit, afirma más. No, aparte que no solamente no quiere la paz, porque si lo hubiera querido, ya se hubiera reunido con la autoridad palestina, hubieran logrado acuerdos económicos, políticos para crear dos estados y evitar continuar con esta guerra palestino-israelí. Sino que el señor Shabtai Shabit, ex jefe precisamente de la Mossad, afirma: mientras que haya un conflicto, mientras que haya inestabilidad en Medio Oriente, el gobierno de Israel tiene el pretexto para continuar la expulsión y el robo de los territorios ocupados. Ahí está todo. Ahora, yo no estoy diciendo más que lo que dicen los jefes, los que mueven allá la política. Yo estoy dando mi punto de vista. Ahí lo tiene. Ahí tiene. ¿Por qué Israel nunca ha querido la paz? Nunca ha buscado la paz. Siempre que hablan ahora que viene el acuerdo del siglo, y les debo a mis amigos y seguidores el video número 2,
sobre el, digamos, el templo de Salomón. Ya se los estoy preparando, solamente que me estoy documentando un poquito, porque es muy grave todo eso, y debo de darle sentido para que usted entienda esa realidad. Se los voy a poner, pero estoy hablando en estos momentos de la noticia porque estoy hablando de quien está detrás de este conflicto y esta retórica en contra de Irán, pues son Arabia Saudita y es Israel. Y el que quieren que pague los platos es Estados Unidos. Hasta que no despierte el estadounidense, hasta que no se dé cuenta que muchos de los supuestos amigos de Estados Unidos son los principales problemas, hasta que no se detenga a esos gobiernos o hasta que no se deje de apoyar a esos gobiernos, Estados Unidos está destinado al fracaso, porque lo están llevando precisamente al fracaso ese tipo de gobernantes. Si Estados Unidos cambiara un poquito su política y dejara un poco esta retórica de sanciones y de amenazas al mundo y empezara nuevamente a reajustarse, a buscar un acercamiento con China para evitar un conflicto económico con Rusia, con México y otras naciones, créanlo, nuevamente, inmediatamente podría Estados Unidos ponerse nuevamente, en el número 1, o podría nuevamente retomar por lo menos ese camino de bienestar y de respeto que había conseguido por décadas, pero que ha perdido por este tipo de políticas agresivas. Pero bueno, ahí está. Yo solamente le dejo los hechos y noticias más importantes. Usted saca sus conclusiones. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.